¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Adrián Martínez, dándoles la bienvenida nuevamente aquí, un nuevo episodio en The Game. Ya saben, reconstruyendo la historia de los guerreros. En estos capítulos que hemos estado buscando, pues recordar y de la voz de los protagonistas, reconstruir para todos quienes quieran volver a disfrutar la historia de los guerreros y quienes quieran saberla. Y hoy he traído para ustedes, déjenme les digo, esto es un lujo. Traje para ustedes a un invitado excepcional. No voy a dar más detalles, ustedes lo van a descubrir, solamente voy a decir su nombre, el señor Carlos Ortiz. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, bienvenido, gracias por este espacio, esta oportunidad de platicar contigo después de tantos años de no verte, Carlos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias, Adrián, el gusto es mío y pues estoy a tus órdenes, te garantizo mucho que tenga muy buena memoria y acordarme de algunas cosas muy lejanas, pero haremos la lucha para compartir ciertas experiencias con todos ustedes. Yo estoy seguro que sí. Yo tengo que decirle a la gente cómo disfrutaba muchas veces bajo ese sol tan apapachador de nuestra comarca lagunera. Usted podía darse la vuelta por Santa Rita en diferentes horarios, que había juegos de los equipos de fuerzas básicas, sobre todo. Me estoy refiriendo ya en los años en que yo empecé a trabajar primero en el periodismo y después ya dentro del Club Santos Laguna. Y me daba la vuelta por ahí y siempre era un agasajo verdaderamente irme a parar al lado de donde Carlos Ortiz siempre tenía su sillita, muchas veces su sombrilla, viendo los juegos, analizando qué ojo clínico tendría Carlos. Ahorita lo vamos a descubrir, pero antes de entrar en materia porque esta es la etiqueta, Carlos, que te va a acompañar toda la vida, por seculum seculorum. Probablemente nadie va a poder presumir lo que tú, el único que puede presumir que como director técnico de Santos jamás perdió de local en el Estadio Corona. Así que ese es como que la gran etiqueta para quienes puedan querer entender un poquito de la historia de Carlos Ortiz. Ese eres tú, Carlos, pero me gustaría que tú nos vayas platicando de eso, aunque ahorita antes de que empezáramos la grabación me estabas diciendo y me encantaría que nos platiques. Entiendo que eres originario de Durango, no de Durango capital, pero llegas a la Laguna, te formas futbolísticamente, debutas incluso en el profesionalismo con el Laguna. ¿Nos quieres platicar un poquito de esos antecedentes tuyos antes de llegar a tu historia con Santos? Así es, mira, pues sí, yo nací en Tayoltita, Durango, es un pueblo que está muy dentro de la sierra, es un pueblo muy bonito. Y bueno, hice mi primaria y parte de secundaria en Durango ya capital, pero a mi papá lo cambiaron por su trabajo acá a Gómez Palacio. Y nos venimos toda la familia y desde ahí somos laguneros por adopción, yo creo, ¿verdad? Y pues ahí empezamos. Yo en Durango siempre fui muy deportista desde niño, pero en Durango no se da tanto el fútbol, no se daba tanto el fútbol. Había mucho básquetbol, voleibol, lo cual practiqué a buen nivel. Creo que me ayudó mucho para la formación ya como futbolista. Y acá en Gómez Palacio, donde llegamos primero, ingresé a la escuela del Instituto 18 de Marzo y empezamos a hacer los pininos en el fútbol ahí ya no tan joven, ya tenía mis 14, 15 años. Y afortunadamente por haber sido deportista toda mi vida, me ayudó mucho a dominar el fútbol, ¿verdad? Creo que eso fue parte clave de mi formación. Y me entusiasmó tanto que me hice muy apasionado y lo practiqué pues muchísimo. Primero pues, en el barrio, luego los estudiantes a nivel estudiantil pues en la 18. Y de ahí habían visores para hacer selecciones, que en aquel tiempo no existía la tercera división, había campeonatos nacionales, sub-17, donde participaba todo por zonas, se eliminaba en el país, nos tocaba a nosotros la zona de Nuevo León, Tamaulipas, a veces Chihuahua, y participaban nomás ya en el campeonato donde
fui a la sede, nomás 8 equipos que habían calificado en sus diferentes zonas. Y entonces era muy buen nivel porque en ese tiempo, te digo, no había tercera división y los jóvenes, pues ahí estaban los mejores, me imagino. Y a raíz de esas competencias, bueno, había eliminatorias aquí en los regionales primero, que era Gómez, Torreón, Lerdo y algunos ejidos. Y se hace una selección, la va a hacer el que ganaba el campeonato, pero escogían de diferentes equipos. Entonces ahí fui yo escogido. En aquel tiempo por el entrenador era Esteban Méndez. El Y Cachuchas. el Cachuchas, uno de los que yo considero de los que más jugadores llevó al profesionalismo. Órale. Y el director era, en aquel tiempo eran los Román, ¿te acuerdas? No sé si conociste a la familia Román. Sí, claro, por supuesto. Don Matías era el jefe de ahí del fútbol a nivel nacional, llegó a ser. Entonces, bueno, me escogieron dentro de los preseleccionados y fuimos a varios campeonatos. Me tocó ir a varios campeonatos, a Colima, a Toluca, aquí en La Laguna hubo uno. Y después de esos campeonatos me invitaba Esteban Méndez, me insistía mucho a que fuera a probarme en La Laguna. Él tenía muchos nexos ahí en La Laguna. Y realmente fue el que me llevó. Y ahí empezó la historia en el año 66, eso sí no se me olvida, de que fue cuando ingresé a Laguna. Oye, y Después, entonces estuviste en el Laguna con quienes te tocó compartir en aquellos años del fútbol de primera división de la comarca lagunera con el Laguna, justamente. sí, mira, en ese tiempo, pues Laguna intentaba subir a primera división, igual Estaba en Torreón, esos años. Uh-huh. en esos años donde los clásicos eran tremendos entre Torreón y Laguna. Y yo ya estaba en el plantel, pero no debuté en segunda. Tuve la suerte de estar cuando fueron campeones los que en el tiempo yo admiraba a esos jugadores en las tribunas, desde la tribuna, y que afortunadamente con el tiempo fueron mis compañeros de juego también. Se me dio esa pues, ¿qué se puede decir? Esa suerte de haber estado con ellos ya dentro de la cancha y jugando. En aquel tiempo, pues eran los jugadores de Laguna de segunda división. Algunos todavía andan por ahí, otros desgraciadamente se nos adelantaron. Pero pues no, me acuerdo de Villalpando, de Mon Romero, Pedro Salinas, Barcelona Mora, Rudy Álvarez, Garcidueñas, la Coyota Fernández, Percio, el Pato Villarreal, y la Acapulco Herrera, y algunos otros que se me escapan ahorita. Entonces con ellos conviví ya dentro de la cancha también. Claro. Yo llegué ahí en el 66, el equipo subió en el 68 y ya debuté yo en primera división como en el 69 por ahí. Me tocó debutar. Y ahí te toca compartir defensa central, porque era la posición que tú jugabas, ¿cierto? Defensa central, te toca jugar con Pedrote Salinas, o con quién jugabas ahí. Sí, fue con el que más participé ahí en la central, con Pedro Salinas, que le mando un saludo porque todavía tenemos cierta relación. Qué bueno. Y pues me tocó la suerte de convivir también con grandes jugadores que fueron estrellas en su momento, ¿verdad? Aquí no vinieron tan jóvenes, pero todavía tenían mucha calidad. Me tocó de compañero gente de mucho calibre, como Chava Reyes, Amaury Paminondas, que fue goleador de varios equipos, Los Tanao, que fue mi... Yo también jugué de volante de contención muchos años, y me tocó ser compañero de Claudio Los Tanao bastante tiempo. Había un Olinto Rubini, el Tubo Gómez, o sea, gente histórica, ¿verdad? Claro. Y tuve la suerte de compartir con ellos
bastantes años. Oye, y luego sé que vas pues casi así en una especie de calidad de refuerzo a jugar a Tigres junto con otros laguneros incluso, y ahorita me decías que te toca lograr el primer ascenso de Tigres a la primera división, que me decías se están cumpliendo 51 años de aquella hazaña en donde te tocó ser parte importante pues de ese equipo. Sí, mira, después de como en el 72, 73, Chava Reyes me invita, ya era entrenador en ese tiempo Chava Reyes, y me invita a Tigres porque querían ascender, o sea, estaban reforzando el equipo. Y me fui yo en ese año, que desgraciadamente nos eliminaron en las semifinales, y me quedé otro año porque siguieron reforzando el equipo con buenos jugadores. Me tocó ascender ese año el 74, 70, no, 73, 74, en mayo, más o menos a mitad de mes, jugando la final contra la UDG. Y pues ese equipo lo reforzaban muy bien porque llevaron gente que jugaba en ese tiempo ya en el Atlante, como José Luis Puente, que es hermano del Guama, ¿verdad? Que es el comentarista. De Rafa. Estaba el Mundo Manzotti, Rodolfo Montoya, el papá de los gemelos, Tubito Rodríguez. De los gemelos Omar y Johan. Fue mi compañero, él jugaba muy bien de volante. Y algunos otros, ¿no? De ahí de Monterrey. Entonces se armó un muy buen equipo y se obtuvo el ascenso en un juego muy, muy difícil, un juego en el cual salió del contexto deportivo completamente. La final fue en Guadalajara contra la UDG, íbamos ganando 3-0 nosotros, y ahí nos llegaron a tener 2-0, pero logramos mantenernos en ventaja. Pero ese partido fue, incluso aún se recuerda como el juego del terror, así le mencionan en Monterrey, el que conoce ahí sabe, ese partido fue el juego del terror, por las amenazas y todo estaba lleno de porros, y pues al final hubo una bronca terrible, a lo mejor entre ellos ya con los jugadores de la UDG y la gente de la universidad, pero pues fue muy meritorio ese ascenso. Me imagino, me imagino. Oye, Carlos, y después, años después, llega a participar a La Laguna, el regreso del fútbol en segunda división con Santos, ¿no? Y en un equipo que era propiedad del Seguro Social. Y después de un año en segunda división B, ascienden a segunda división A, y ahí entiendo que aparece por primera vez el vínculo de Carlos Ortiz con Santos. ¿Es así o cómo es? ¿Cómo se da? ¿Cómo nos puedes platicar? ¿Cómo llegaste a Santos y cómo se genera este vínculo entre tú y el equipo que duró? Ahorita nos dirás cuántos años. Sí, mira, sí, así fue realmente, mira, cuando me retiro, en ese lapso, aquí en La Laguna no había fútbol profesional de segunda, primera, creo que había terceras, un Pabaico, una Guaco, otra, por ahí, no recuerdo bien los nombres, pero mi amigo Salvador Necochea, muy inquieto, siempre estuvo pugnando porque hubiera fútbol profesional, y esa inquietud la traía pues muy arraigada, y la realidad, bueno, la historia que yo conozco es que él empezó a promover, no sé si recuerdan que en ese tiempo el Seguro Social tenía muchos equipos, no sé si embargados, tenía 2 de primera y muchos de tercera, de segunda, pues eran segunda B y segunda, en ese tiempo no había tercera. Entonces, él empezó a ver con el jerarca del IMSS, que era don Farel Cubillas, insistiéndole en que en la comarca necesitábamos fútbol profesional y todo.
hacer la promoción, digo, el contacto. Y lo que yo sé es que finalmente sí se entrevista con el señor Farel Comilla y le promete mandar un equipo aquí a la Laguna. Y se da que sí manda a un equipo que jugaba en tercera en la Trinidad. Es correcto. La escala que se llamaba Santos de la Trinidad. Uh-huh. Esa historia yo soy muy malo para contarla porque el que es un erudito en todo eso es el licenciado Gustavo Villa. Él se sabe todo. Ya nos platicó el Lic de Villa, la historia de esos esfuerzos y de ese grupo de amigos allá alrededor de Salvador Necochea, justamente gestionando el poder traer al equipo. Y luego como a la par, pues llega esta parte o este premio deportivo para ese equipo representante de Gómez Palacio, de aquel equipo Asturias, que lo agarran para formar ese equipo del IMSS y ganan ese trofeo, y después otra vez se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Como dicen. Así es. Fíjate que sí, incluso hay todavía por ahí está una plana completa en el esto donde mi querido Salvador le mandó un escrito al licenciado Farel Cubillas para solicitándolo del partido, del equipo. Bueno, total se da, pero el primer año se lo manda al seguro para que lo administren allá en Gómez Palacio, ¿verdad? Ahí con Pepe Díaz Conder. Es correcto. Total, ese fue el primer año y pues armaron muy buen equipo, tan bueno que fue campeón y logró el ascenso el primer año de la, ¿qué sería? Segunda B a segunda A, ¿verdad? Sí, es correcto, ascienden en el primer año de segunda B a segunda A, exactamente. Y entonces bueno, eso también yo creo que se los platicó el licenciado Villa. El siguiente año ya el IMSS se va a deshacer de todos sus equipos de primera y todo eso, y el primero que le ofrece el equipo es a Salvador Necochea, y pues se da la negociación y total se queda Salvador con el equipo buscando hacer un patronato por ahí. Bueno, hay varias gentes que a lo mejor le ayudaron, no tengo mucho conocimiento de eso, pero en ese tiempo él me invita a colaborar, no como entrenador, Okay. a colaborar en todo, de todólogo, pero obviamente pues el deportivo que era muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el equipo se lo dan a él, pero ya trae paquete de entrenador, o sea, ya traía al Charro Lara como entrenador, y pues lo deja ahí, y me dice que yo sea su auxiliar, que el Charro muy bien, nos lo acepta y todo, ¿verdad? Entonces ahí empezó la historia, ahí empezamos a hacer nuestros pininos como directores, como ayudantes, ¿verdad? Y ese mismo año, pues no nos va tan bien, ¿verdad? Porque no termina el Charro no termina la temporada. Y entonces, como la pareja del Charro siempre fue Joaquín Mendoza, en varios equipos anteriores que dirigieron, sí, por recomendación, pues traen a Joaquín y él es el que se queda en los últimos partidos a dirigir ese año. Y al siguiente año, pues lo toman desde un principio Joaquín. Y pasa la misma historia, ¿no? No termina la temporada y ahí es donde ya entro yo como titular de entrenador, ¿verdad? Los últimos 8 partidos allí. Aquí yo tengo que te toca dirigir de la jornada 29 en delante, es decir, 10 juegos, de los cuales en la temporada 85-86, de los cuales, si mis datos no me fallan, son 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Esos son los registros que yo tengo de tu primera intervención. A ver, Carlos, pero tú hace ratito decías, entonces, mencionaste, mi amigo Salvador Necochea me invitó, ya había una relación de infancia, de allá, de Lerdo, ¿cómo venía la relación? Desde la infancia, sí, ya éramos muy amigos, licenciado de Villa, Salvador, ingeniero,
Hay una, no sé si te pueda contar algo Adelante. respecto al uniforme del Santos. No sé si el licenciado de Díaz ya lo platicó, que fue el ingeniero Manuel González el que dio la idea de las franjas horizontales. No sé si se los platicó el Sí me licenciado. comentó algo, pero porque algo me hacía referencia que ustedes jugaban en un equipo que se llamaba el Milan, ¿cierto? Y que de ahí agarra la idea pero esos eran rayas más que franjas horizontales, ¿cierto? Y de ahí viene la idea. No, había otro equipo enseguida del Milan de la misma racita, en el cual el ingeniero Manuel González, él tenía para hacer camisetas deportivas, y hacía uniformes de escuela y todo eso. Y él diseñó el uniforme para un equipo con rayas horizontales, pero eran blanco y guinda, creo, era en un principio. Ok. Entonces, ya cuando en Santos, pues eran muy ingeniosos, el ingeniero Negociar y Manuel González y el licenciado Villa, y pues diseñaron el uniforme así, igual que el que inicialmente teníamos en el amateur. Lo adoptaron para hacerlo ya en el Santos. Pero de ahí salió la idea. Sí, me decía que incluso, bueno, pues el verde y el blanco vienen pues de los colores del Seguro Social, por eso en un inicio los colores que utilizaba el Santos IMSS Laguna, ¿verdad? No, y aparte, bueno, como que se respetaban los colores de los dos equipos que había habido antes. Anteriores. Mira, pues para no herir susceptibilidades y todo de los aficionados y todo, haz de cuenta que esto era una fusión de Torreón con Laguna, en colores y en nombre. No se llamaba Santos Torreón, se nombraba Santos Laguna, Santos Laguna, porque claro. para que abarcara toda la región y no nomás Santos Torreón, ¿verdad? Por decir. Claro. Sino para que fuera todos los laguneros, se identificara pues con todos los laguneros. Oye, Carlos, antes de seguir, tengo que hacerte esta pregunta porque te comentaba que tengo un grupo de amigos aficionadotes de Santos, que incluso, pues, cada vez que voy a hacer alguno de estos nuevos episodios, siempre les digo, el siguiente en entrevista es fulanito de tal, échenle a ver qué se les ocurre, qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes, qué quieren que le pregunte a Carlos, ¿no? Y en este caso, lo primero, y hubo controversia, hubo quienes dijeron que sí te gustaba, que no te gustaba, de dónde viene Banana, Carlos la Banana Ortiz, todo el mundo, que si te gusta, que si no te gusta, que sí, y que de dónde viene. ¿Nos puedes platicar un poquito lo de tu apodo? Sí, claro, pues no es nada del otro mundo. Estábamos sentados ahí en la plaza después de un partido en la amateur, que habíamos ido a aterrarnos ahí en Dos Puentes, y ya estábamos tomando nuestros refresquitos, pues éramos muy sanos, o sea, estábamos jóvenes y todo. Y en eso pasa una camioneta con sus bocinas anunciando no sé qué cosa, pero componiendo una canción. Y en eso se oye la canción, no sé quién la canta ahorita, pero muy antigua, obviamente. Ajá. Ese que dice Carlos Banana, Ana, Bobarda, que algo así. Es una canción que se llama Juego de Palabras. La canta una mujer. Y Ok. al momento en que va pasando ahí, se oye Carlos Banana, y uno de los muchachos dijo, mira, Carlos Banana. Hasta ahí, desde ahí, puro Banana. O sea, fue por eso, por una canción que pasó por ahí en una camioneta, y alguien lo oyó, y bueno, lo oímos todos, pero a alguien se le ocurrió de ponerse Carlos Banana, y a raíz de ahí, todo. Oye, pero estás hablando, ¿qué edad tenías tú? Estábamos ahí, yo creo como, pues, unos 17, 18 años. O sea, Okay. apenas estaba yo ingresando yo a la Laguna en ese tiempo. Órale. Oye, ¿y te gustaba o no te gustaba? ¿Sí te gustó? ¿O alguna vez te hizo No, bronca? pues yo creo que hay apodos, hay peores apodos, mejor me quedé con ese. Además, pues todo el mundo
me conoce más por eso que por mi nombre. Es increíble, ¿no? No, no, ningún problema. Pues sí me gustó, la verdad, y me gusta que me... Es más, mi hija me dice banana. ¿A Con eso te digo poco? todo. Oye, banana, ¿cuál papá? Ni que nada. Oye, Carlos, me quiero regresar justo a esos números que te decía que me encontré por aquí, hurgando ahí en la historia. Te decía, la primera experiencia tuya al frente del equipo, por lo que nos platicas, que entraste a suplir a Joaquín Mendoza, es en esa temporada 85-86 que diriges la recta final del torneo, esos 10 partidos, pero después vuelves a dirigir, más bien, te quedas, más Sí. bien, te quedas y diriges de manera completa la temporada 86-87 y 87-88. La gente, yo siempre que platico la historia de Santos, digo, el primer año de vida de Santos en Segunda División B ascienden. Los primeros 2 años en Segunda División A son malos en resultados. Incluso en esos años se pelea por no descender. Liguilla Entramos para a descender, exacto. Y luego estos torneos, los segundos dos, 86-87, 87-88, que son los dos que tú diriges de manera completa, super líder general el primer año y segundo lugar general el segundo año de tu gestión. Estamos hablando todavía de la segunda división. ¿Qué, Carlos? O sea, aquí te digo datos por las estadísticas que sabes que me gustó siempre estudiar. El primer año, 42 dirigidos, 23 ganados, 9 empatados, 10 derrotas. Segundo año, 22 ganados, 11 empates, 13 derrotas. Números muy positivos que, insisto, te hicieron líder general y el segundo año, segundo lugar general. ¿Cuál era tu secreto, Carlos? ¿Cómo hiciste para darle la vuelta? ¿O te compraron muchos jugadorzotes que te hicieron un equipo de repente de andar compitiendo abajo, ahora competir por ascender? Platícanos. No, yo creo que todo fue bueno, ¿cómo te puedo decir? Cuando hay gente muy positiva que intenta hacer las cosas bien, se logran. Sí se trajeron algunos jugadores, no, tampoco era un equipo caro el equipo. El primer año que mencionas ahí fuimos aparte de superlíderes con récord de goles a favor, menos goleados, o sea, hubo muchas cosas buenas. Pero se logra más que nada por, por el grupo. Había un muy buen grupo de trabajo, había un muy buen grupo de dirigentes, que eran puros amigos. O sea, Salvador era la cabeza y el líder, el que pues hacía todas las gestiones y todo. Y había gente que le ayudaba muchas desinteresadamente, fíjate. En ese tiempo, pues ahí no quisiera mencionar a algunos porque se me van a olvidar otros, pero había gente que ayudaba desinteresadamente. Había un Por amor doctor al arte. por amor al arte, incluso metiéndole, poniendo cosas. Entonces, todo eso ayudó a que se hiciera un muy buen grupo también de jugadores, que es la clave. Pues para que un equipo funcione tiene que haber mucha unión, y esa yo creo que fue la clave para esos triunfos. Digo, tengo que decirle a la gente que nos pueda ver de tu gran humildad, que siempre ha sido, pues además de una persona súper, pues sí, muy decente, muy serio, muy trabajador, pero también, pues bastante humilde. Es decir, tú no te acomodas las flores tú solo, ¿eh? Pero es una realidad, Carlos, es una realidad. O sea, lograste conseguir resultados deportivos muy buenos y debió haber habido mucho ahí de ti, de tu mano, de tu toque, pues, porque eso se refleja, pues sí, en resultados, no solamente en esa época en segunda división, sino también ya me encontré una entrevista de nuestro amigo, que en paz descanse, Sergio Luis Rosas. Y el profe Rosas en esa entrevista que te hace, te nombra el relevo de oro, apodo que me encantó, porque
ya estando en primera división, déjame le platico tantito a la gente, en la temporada 88-89, es decir, ya ahora sí, la primera temporada de Santos en primera división, te toca empezar a ti, tú eres el primer técnico en dirigir a Santos en primera división. Toda la primera vuelta del primer torneo la diriges tú, después llega Diego Malta y las últimas jornadas te regresan el mando a ti después de la jornada 27. A la temporada siguiente, 88, 89, 90, te toca dirigir las primeras jornadas nuevamente y después llega el profesor Rubén Maturano, con quien te quedas, si no me equivoco, como auxiliar técnico. Temporada siguiente, 90-91, entras después de José Herrera, ¿cierto? Te toca dirigir un juego, después llega José Luis Estrada, dirige 10 juegos, luego entras tú otra vez de la jornada 15 a la 21 y luego llega don Roberto Matosas. Siguiente temporada, 91-92, empieza Maturano, después Jáuregui, y el último juego lo diriges tú en aquella temporada 91-92. Son mis registros ya en primera división, lo cual me da más de 40 partidos e insisto, jamás perdiste de local ahí en el Estadio Corona, en donde, bueno, pues te tocó dirigir y estar, revivir mucho tiempo. En todo esto, Carlos, en todos estos años, en todo eso, Santos era un equipo humilde, sencillo, que batallaba en sus primeros años de primera división. Por eso tantos cambios de técnico, porque se peleaba por no descender si apenas estaban viviendo los primeros años. ¿Cómo hiciste, Carlos, para tener un equipo competitivo? Porque te iban a visitar equipo tototototes, así tan distantes como hoy se ven las diferencias en el fútbol mexicano, los América, los Cruz Azul, los Tigres, los Monterrey, los Toluca versus los muchos otros en donde hoy tristemente está Santos. Esa gran diferencia existía también esos años, Carlos, en que a ti te tocó dirigir. ¿Qué hiciste para sacarles la garra, la sangre? Hoy me encantaría que tu respuesta la escucharan los jugadores de hoy en día. ¿Qué hacías, Carlos, para poder defender tu terreno, tu casa, tu camiseta de la manera que lograste que los jugadores lo hicieran? Pues mira, pues no es ningún secreto, es que teníamos un grupo de jugadores con hambre, en el buen sentido de la palabra, con ganas de trascender. Entonces para mí no era tan difícil la motivación porque ellos ya la traían, querían ser alguien. Entonces yo me basaba en eso para que ellos se lo creyeran y lo pudieran hacer. Y hacer de nuestra casa, con todas las cosas que nos ayudaban, que el calor, que la cancha, que la tribuna, hacerla invencible. Y realmente así se logró y era la base para poder subsistir, porque afuera batallábamos para sacar puntos. Era difícil. Pero pues yo te digo, yo le agradezco mucho a los grupos que yo tuve de jugadores por la entrega que tenían, no se quejaban de nada, se partían lo que se debe partir ahí en la cancha y no sé, no era una cosa que tenías tú que estar encima de ellos para lograr sacarles lo máximo, sino que ellos ya tenían la disposición de darlo, sin que agarren de las carencias que pudiéramos tener. Entonces yo creo que ese era el secreto de lograr lo que se logró, pues con dificultades. Aparte yo pienso que también que los excesos de comodidad, de tener todo y todo, te relaja un poco. En cambio, gente que no teníamos muchas cosas y todo, pero buscábamos la forma de lograr buenas cosas. Entonces, pues es eso, Adrián. Finalmente, yo creo que lo que cuenta es el grupo que quiera, ¿verdad? Que desee estar o desear. Eso es lo importante. Y si eras mucho de discurso, como dice ahorita, ya los jugadores de alguna manera me lo facilitaban porque traían ya esa hambre, esas ganas de trascender. Si eras de ahí, es decir, pudieras decirnos o recordar, por ejemplo, algún juego, algún momento así clave, algún partido trascendental en donde tú hayas dicho, aquí sí les moví un tornillito específico, dije ciertas cosas
modifiqué algo en el espíritu, en la transmitirle a los jugadores. ¿Recordarías alguno, Carlos, así, sin falsa modestia, sin decir, o sea, sin tampoco, pues, pero que tú puedas decir, aquí sí creo que le puse una mano muy especial y nos salió, cabrón? O sea, ¿recordarías algo así en particular, algunos juegos? No en particular, Adrián, porque mira, ¿cómo te lo puedo explicar? Los jugadores, el fútbol es sencillo, no está tan enredado como lo quieren hacer hoy. La cuestión, la clave de todo es dónde un jugador te puede rendir más, cuándo es el momento de cada jugador también para que esté. Y eso es todo, es la clave, hacer las cosas lógicas, es a lo que yo me refiero. Hacerlo con lógica, sin tanto enredo, todo es sencillo. El fútbol, hay que poner a la gente donde te rinda, donde tú puedas mejorar el funcionamiento de todos. Y eso sí, todos somos iguales, eso es importantísimo. Ahí no había alguien, sí había líderes, pero positivos. Entonces, eso también es muy importante. Oye, y por ejemplo, de los jugadores, sé que suele ser pues, muy respetuoso, como siempre lo ha sido, pues, pero recordarías momentos, jugadores que tú consideras claves, que hicieron, que marcaron de alguna manera. Yo considero que esos años, aunque, como ahorita lo decíamos, muy complicados y de un equipo muy modesto y sencillo, económicamente también muy humilde, pero esos años forjaron el ADN del que tanto se habla, que de repente no sé qué tanto se representa, pero el que en esos años el equipo se ganara ese mote de guerreros, es por algo. Tú pudieras recordarnos, pudieras decirnos jugadores que en tu conocimiento, en tu sensación, dieron esos pasos firmes para construir, para poner esas piedras sólidas, esos cimientos de la historia que hoy sigue siendo Santos? Sí, mira, tú lo nombraste ahorita. Yo creo que el apodo de Guerreros nos lo ganamos muy merecidamente, principalmente por Julio César Armendáriz, que fue el muchacho que trajo Salvador de Tigres, y él ponía el ejemplo, era un ejemplo contagioso para todo el grupo, tanto así que el licenciado Ruelas fue el que bautizó al equipo como Guerreros, desde segunda división. O sea, esto no empezó en primera, eso ya venía desde segunda. Y había jugadores de mucha clase, mucha calidad. Te voy a decir uno porque creo que fue un jugador muy importante. Todos fueron importantes porque todos, si fallaba uno, pues ya el equipo se deshacía, ¿no? Pero Hugo León también fue un jugador que hacía diferencia, pues, por llamarlo de alguna manera. Y ellos fueron importantes también en los logros que veníamos trayendo desde acá. Oye, y me estás dando pie para recordar una de las preguntas que tenía aquí en mi acordeón. Ese primer año de Santos de vida, en la temporada 83-84, siendo Santos IMSS Laguna, ¿fuiste a la tribuna? Claro, ¿En alguna ocasión te paseaste por ahí, los viste, los seguías un poquito? ¿Qué tanto estabas claro, empapado ahí? claro, que el ingeniero Salvador no le fallaba. ¿A poco? Él me invitaba y ahí íbamos a ver los partidos. Conocimos a todos, a De La Rosa, al Café, bueno, a todos los que ascendieron, a José Luis Rodríguez, no se olvide que fue el primer goleador del Santos. Claro, claro. Entonces, al doctor Próspero Hernández, pues a todos, al Virus, al Nono Ábalos. A la Cotorra, que tanto tiempo trabajó contigo. La Cotorrita, sí, cómo no, que después fue compañero de trabajo, sí. Y a los hermanos González, Carlos, Leo, sí, claro. Carlos. Sí, claro. Que Carlos era el único jugador, creo que venía de haber jugado en primera división, él llegó a jugar en primera. Creo que él había alcanzado a jugar, sí, no sé si también en Laguna, ¿no?
La Laguna, sí. Sí, Sí, cómo sí. no. Sí, vamos a ver. Oye, y volviendo a estos años, y ahorita mencionabas al muñeco, digo, ahorita todo lo que lo describes y bien nos platicas y recuerdas ese mote de guerreros, que si no me equivoco, lo que él platica en la transmisión de radio, lo dicen, estos son los guerreros, comandados por el guerrero mayor, ¿no? Por eso el nombre del guerrero mayor para el muñeco Armendáriz, que es el hombre de los 1000 apodos, ¿no? El tierno, ¿no? El mono, ya sabes, el 1000 apodos, el buen Julio César Armendáriz. Pero creo que eso surge en un juego que este mismo grupo de amigos me decían, pregúntale de ese juego contra el Peñarol, el primer partido internacional de Santos. Era un partido amistoso, aquel Peñarol que venía con muchos seleccionados nacionales uruguayos, venía, no sé si campeón de Libertadores, si no me No, no equivoco, venía de campeón, pero de muy buena participación. o Uruguay, trae a muchos seleccionados Sí, uruguayos, sí, un equipazo. y, y vino a jugar algunos partidos, creo que amistosos contra la selección de México, no se hicieron daño, pero ustedes le hicieron el pelo. Platícanos ese juego porque pues ahí estuviste. No, pues claro, es uno de los partidos que recordados, pues, ¿verdad? Como en aquellos tiempos de segunda. Sí, efectivamente el equipo era un equipazo, incluso varios jugadores después se fueron a Europa, varios jugadores de Peñarol. Venía de empatar 2 veces con la selección y volvió al León de primera. Entonces, pues nosotros lo que hicimos, ¿sabes qué? Como en el boxeo, ves un cuate que está muy fuerte y todo, pues primero hay que defenderse un poco y luego a ver qué le podemos hacer de daño. Y les hicimos daño, porque empezaron medio así, pausadones, pero les metemos el primer gol y ya se enojaron. Y el juego fue en serio, no fue nada de amistoso. Ya ven los uruguayos cómo meten la pierna y todo, pues ellos se enchilaron y no recuerdo cómo fueron los marcadores, pero finalmente nos lograron empatar a 2 y al final casi del partido Armando Aguilar metió un gol, el mejor de su vida, yo creo. El Golazo. Mandis Aguilar, eso me han dicho que es un golazo, ¿no? Y ahí pues se fueron muy enojados porque pierden prestigio, según ellos. Pues es que un equipo de segunda división en México pues les ganó con todo ese prestigio que bien dices, traía ese equipo de Peñarol. Y ahí, digo, de esos años, Carlos, que recuerdas, de esos jugadores, ahorita no solamente, digamos, ahorita nos decías un poquito, pues vamos a medirlos y vaya, que para medir a los uruguayos, ¿no? Porque pues siempre fueron muy fuertes, sólidamente, defensivamente es muy sólidos. ¿Cómo planteabas, independientemente de ese juego, tu planteamiento? ¿Cómo lo pudieras decir? Tácticamente, ¿era diferente las exigencias o el planteamiento que Carlos hacía en los juegos de local, aprovechando esas ventajas de las que ahorita nos decías, el sol, la gente, el ambiente, etcétera, al planteamiento que hacías de visita? ¿Cómo caminaba ahí tu cabeza para plantear esos juegos, Carlos? ¿Qué nos platicas? No, pues muy fácil. Aquí en casa teníamos nosotros que ahogarnos, aparte de que nos ayudara el calor y todo, nosotros teníamos que presionar y tratar de hacer daño. Afuera, pues obviamente nos íbamos más precavidos, un poquito especulando, pero en especial contra ese juego del Peñarol, el planteamiento fue de media cancha para atrás, estar esperándolos y teníamos 2 aviones por ahí, el Choque Galindo y Hugo León, que los hicieron, las escoleadas les hicieron lo que quisieron. Entonces, así fue diferente cuando jugamos contra el Peñarol aquí en casa como jugábamos contra los otros equipos. Sí, contra el Peñarol lo esperábamos, pero contra los demás equipos aquí los tratábamos de asfixiar porque pues teníamos a favor ciertos detalles de la cancha y del calor y de la tribuna que nos Oye, ayudaban.
Y eso asfixiarlos era presionando arriba, era Desde la mordiéndoles salida, un sí. poquito la salida. ¿Cuál era tu idea de juego ahí? No, bueno, en un inicio, pues tú puedes meter mucho ritmo al partido y puedes presionar desde arriba. Obviamente vas bajando con el transcurso del partido, tienes que ir cambiando un poquito, después esperar los 3 cuartos, pero nunca atrás, aquí nunca nos echamos atrás para que desgraciadamente a veces sí, por alguna jugada fortuita nos lograron meter algún gol. Me acuerdo un juego muy especial de Cruz Azul que lo teníamos ganado, ya faltaban segundos y en un córner regalado por ahí, nos hacen el gol y pues ni modo, digo, a veces la suerte que sí es que existe juega a favor y a veces en contra. Pues sí, Hay que sí, sí. aceptarlo así. Oye, ¿y cómo era, Carlos, es decir, cómo jugabas ese rol de auxiliar técnico? Porque ahorita ya platicábamos aquí y mencionaba yo las diferentes épocas en que dirigiste al equipo, sobre todo en primera división, que participabas y luego de repente llegaba alguien más y luego volvían otra vez a tomar la batuta tú, y casi siempre, o corrígeme, tú cuando no estabas de director técnico, estabas de auxiliar técnico. Si es así y cambiaba tu rol o qué rol te gustaba asumir o qué rol te pedían asumir los entrenadores en ese momento titulares. Bueno, sí, así fue. Siempre, afortunadamente, me dejaban ahí, que yo aceptaba. No veo por qué no aceptarlo, o sea, no hay ninguna humillación ni nada, que al contrario es un aprendizaje. Yo lo tomaba como un aprendizaje, aparte de lo que yo pudiera aportar, porque sí, hubo entrenadores que hay de todos, ¿verdad? Quien es un poco más hermético y hay otros que son muy abiertos, incluso te consultan. Afortunadamente con todos tuve muy buena relación y pude aportar algo, creo yo, en algunas ocasiones, porque la verdad que de ser entrenador la presión es mucha, a veces no piensas con la claridad que debiera y para eso están los auxiliares, son muy importantes. Yo creo que yo adoptaba el rol de querer ayudar siempre y en lo que se ofreciera. Entonces, era ¿cómo te diré? Era un trabajo muy bonito también, no necesariamente tienes que estar a la cabeza para hacer el importante, también puedes aportar desde más abajo. Oye, y digo, seguro me podrás decir, pues de todos les aprendí, pero pues habrá habido alguno que fuera un poquito, no sé, con que haya sentido más cercanía, más Mucha, cariño. mucha afinidad con el profe Maturano, hicimos una gran pareja, nos hicimos muy buenos amigos, desgraciadamente ya es que falleció, y Claro, en paz descanse. era un personaje, la verdad, y tenía mucha pasión por el fútbol, eso me gustaba mucho. ¿Qué le recordarías o qué le pudieras decir a la gente, platicar a la gente? Porque evidentemente, o sea, el profesor Rubén Maturano tiene un lugar muy especial en la historia de Santos. Para los aficionados de hace muchos años, casi todos lo recuerdan con mucho cariño. Los jugadores ni se diga. Y él, como bien lo dices, un apasionado al fútbol. Recuerdo haber convivido con él, Carlos, cuando yo, bueno, primero empecé a trabajar en recolectar justamente en toda la historia de Santos y haber platicado con él, incluso me recibió en su casa en Guadalajara. Después, cuando lo invitamos, que estábamos en construcción del estadio, pues del nuevo Estadio Corona, lo invitamos y dio un recorrido por allá, por la construcción del estadio, después para la inauguración y bueno, siempre con muchísimo cariño y afecto y ese gran cariño que le tenía al equipo. Pero, ¿qué nos compartirías de él? ¿Cómo lo describirías ahí, en la chamba, en lo que la gente quiere saber, Carlos? ¿Cómo eran los entrenamientos, en los mensajes? Porque eso sí sé que él mismo lo decía, muy emotivo. Previo, los discursos previos, en las charlas previas a los juegos, muy positivo hacia los jugadores. ¿Qué nos platicarías? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de esto que te digo de él? Pues eso que tú dijiste, un cuate muy apasionado, muy emotivo. Él tenía una ventaja, él había sido un magnífico preparador físico, campeón con Cruz Azul
al lado de Nacho Treyes y todo, tenía mucho conocimiento. Era muy apasionado, y era claro en sus enseñanzas, en sus indicaciones, y era exigente en lo físico. Y aparte, se hacía amigo de los jugadores, o sea, los trataba como si fueran hijos y se preocupaba por su situación de cada quien, entonces era muy metido en eso, era de tiempo completo. Entonces eso pienso que así era el profe Maturano y era para mí un corte muy positivo. ¿Con alguno más de todos estos técnicos que te tocaron ser parte? Porque no solamente en esos primeros años, después pues siguieron caminando los años y seguiste involucrado en la cancha. ¿Hasta cuándo sigue, digamos, tu época siempre como un auxiliar técnico institucional? Todavía te toca con don Pedro, te tocan los siguientes técnicos después pues de que llegó la gran inversión, por llamarlo así, de aquella temporada 93-94? Sí, mira, pues realmente pienso que fue la última con Pedro García. Caso contrario con de Rubén, ¿verdad? Era más ¿cómo te diré? No, no reservado, sino menos participativo con la gente, ¿verdad? Era de otro estilo, pues. No, no voy a decir si es bueno o malo, pero sí era Lo sé. otro estilo. Y ahí fue el último año que fui auxiliar de primera edición, que nos tocó la fortuna de llegar a la final contra el Tecos. No sé si te acuerdas, fue un año muy bueno. Claro. Fue el inicio de la Santasmanía, fue el inicio de una época muy buena para el equipo. Después de haber sufrido un poquito años atrás, y yo creo que a partir de ahí fue un parteaguas, ¿no? Para lo que Santos logró, sus campeonatos y todo eso, ¿no? Y ahí, Carlos, entiendo, después de esa época, te involucras, te encomiendan participar en la formación, en las fuerzas básicas. Antes de meterme a esa parte, tengo algunas otras preguntitas que no quiero dejar de hacer, aunque me regrese un poquito cronológicamente en lo que hemos estado platicando. ¿Qué preguntas? Sobre todo me encantaría algunas que ya te decía ahorita de este grupo de aficionados, particularmente Enrique Macías, mi primo, me dice, oye, hay un juego allá en Colima. Si no me equivoco, Carlos era justamente uno de esos, de aquellos juegos por el no descender, de la liguilla por no descender, ¿cierto? Por ascender Por ascender. era Es correcto, por ascender. Y que hubo ahí cosas muy raras durante el juego y que hubo mucho encono, mucho enojo en el vestidor de ustedes, incluso que hubo desastres y que no los querían dejar ir, sino directito a guardarlos en la sombra un rato con las patrullas allá afuera. Platícanos esa aventura, lo que nos puedas platicar, la gente le encantan las anécdotas y los recuerdos, y más si son así de controvertidos, como seguramente fue esta historia contra Colima. Sí, en efecto, fue un partido de liguilla. Andábamos peleando llegar a la final, o sea, calificar para jugar la final. Si ganábamos, dábamos ese paso. Y la verdad, hicimos un muy buen partido. De entrada nos pusimos 3-0, ganábamos 3-0, ya para terminar casi la mitad del segundo tiempo. Y empiezan las cosas a verse mal y finalmente, para no hacerla larga, dando prórroga hasta que nos empatan. Como 15 minutos de ¿Cuánto? prórroga. Lo que sea necesario hasta que les empaten. Entonces hubo mucho enojo en el equipo y había mucha tensión. Y en las tribunas, esa vez nos fue a echar porras. En ese tiempo ya estaba jugando con Chivas el José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma. Y se baja muy enojado y ya entrando al túnel donde era un solo túnel para todo, pues se hace la bronca ahí con jugadores, con árbitros y querían matar al árbitro, pero pues obviamente no los íbamos a dejar. Entonces intervienen unos policías
y empiezan a jalonear a los jugadores, a agarrarlos del cuello, incluso uno de ellos corta cartucho y todo, y más se enoja la gente, entonces sí se puso peligroso. Total, ya lo logramos calmar y encerrarlos en el vestidor y todo, y ya. Y resulta que a la hora de irnos no nos dejaban salir, ¿no? Que estábamos detenidos todos. Y que... Entonces, pues yo hablé con el árbitro, pues el árbitro no podía hacer nada, que era orden del dueño del Colima, presidente, dueño, no sé qué. Y ya fui yo a su oficina a hablar para que, pues, a ver qué pasaba. No se cuenta que me enfrenté a una sentada muy autoritario y todo, ¿no? Y luego ya después de hacerme sufrir un rato, me dice, bueno, sí los voy a dejar ir, pero nada más porque soy compadre de García Paniagua, que es el presidente de Guadalajara, el dueño, y anda José Luis de Puma, que es un jugador de él. Entonces, nomás por eso los voy a dejar ir. Entonces José Luis fue la salvación para que no se hagan de él. Entonces, pero pues cosas increíbles, ¿no? Y más en esos lugares donde pues, no existe ni un reportero, ni televisión, ni nada, pues estamos a la deriva. Oye, entonces tendríamos que apuntarle, además del campeonato de goleo de la segunda división B, el primer campeón de goleo José Luis el Puma, también el primer salvador del equipo. Pues ya no sé si fue el primer salvador o el primer embarcador, porque fue uno de los que empezó la bronca. Fue el que lo empezó y gracias a él se terminó. Así es. Oye, y luego también aquí entre esos recuerdos que me pedían no dejar pasar, aquel juego contra Veracruz, en donde se va perdiendo 3 goles, si no me equivoco, 3-0, y se le da la vuelta, si no me equivoco, con gol el último gol del Choque, y entiendo que en ese momento estaban siendo dirigidos por don Roberto Matosas, que venía de haber dirigido al Veracruz el año anterior, si no me equivoco. No sé si estoy bien en el recuerdo, si lo tengas presente y nos puedas compartir recuerdos de ese juego que para muchos es un juego también muy épico. Sí, no, mira, en ese tiempo yo estaba yendo de la tribuna, yo no fui auxiliar de don Roberto Matosas, traía su equipo completo, y en ese tiempo pues yo ya dirigía la escuelita de Lerdo, teníamos 2 equipos acá, y entonces ese juego lo vi desde las tribunas, obviamente pues un juego muy emocionante, y finalmente, no recuerdo, fue un empate a 4 o ganamos. Creo que se gana 4-3. Ah, así es, sí. Ese juego no estuve yo dentro, pues, de los sucesos ahí cerca. Oye, y tengo entre las recuerdos en donde has aparecido en varias de obviamente has aparecido en varios de los capítulos y entrevistas que he hecho por aquí con algunos exjugadores, evidentemente todos te recuerdan con gran cariño, particularmente Lupe Rubio nos platicó que fuiste a sacarlo de la plaza de armas, de su bolería que tenía ahí, que llegaste en una camionetita roja y le dijiste, Lupillo, véngase para acá, vengo por usted para que se vaya a jugar fútbol con nosotros. Platícanos ahora desde tus recuerdos, Carlos, ¿cómo recuerdas esa anécdota que nos platica Lupe Rubio de su historia y su enlace, su llegada a Santos? Sí, mira, es que durante la temporada, durante los juegos y todo eso, pues el ingeniero y todo el equipo que teníamos nosotros de amigos, nos íbamos fijando en los jugadores interesantes de otros equipos también, obviamente, a ver si se podían traer. Y el Pillo Rubio estaba en el ojo del ingeniero, Salvador Necochea, ¿no? Él era el goleador del equipo de Panteras, ese Lupillo, era centro delantero tremendo. Entonces, sí me pidió el ingeniero que fuera a hablar con él y todo, porque yo conocía ahí la cuestión de la escuela donde él estudió, la es 26 de Gómez,
pero a donde fui a hablar con él, él tenía un puestecito de bolero, pues, ¿verdad? Y ahí estaba boleando unos zapatos y le dije, oye, ¿sabes qué? Nos interesa que juegues con nosotros. Digo, respetando obviamente su decisión y todo, pero pues, creo que acá puede haber mejor futuro. Y sí, aceptó y finalmente llegó al equipo. No fue tan destacado como delantero, pero después de un partido con Maturano estábamos, sí, en la temporada que estuvo, la primera temporada que tuvo Maturano, pues ¿qué hacemos con Lupillo? Tenía adelante gente más capaz para adelante. Pues vamos a ver si de central funciona, porque ese físico y esa fuerza no se puede desperdiciar. Entonces, pues lo hicimos en defensa central y prolongamos su carrera, ¿no? Hasta que fue campeón de primera división. Muchos años más, claro. Junto con otro blandito, Pedro Muñoz, de una buena pareja. O sea que por cierto, hablando de Pedro Muñoz, perdón, hablando de Pedro Muñoz, pues yo lo estimo mucho, y tuve la suerte de debutarlo en segunda división y en primera división. Y me acuerdo muy bien, ¿lo puedo contar? Claro, por supuesto, por favor. Cuando yo venía en Necaxa, ya en primera, ¿verdad? Venía en Necaxa, aquí al Corona, y Pedro va a jugar. Y ya se sabe la alineación que... Y a mí no me gusta ser un misterioso, yo no ocultaba que alineaciones ni nada, yo creo que desde 3 días antes ya se las había dado a la prensa. Y no sé qué reportero, ni me quiero acordar, puso: Santos regala el partido el domingo. Y así con letras grandes. Y abajito decía: debuta a Pedro Muñoz. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque venía Peláez de centro delantero y que pues nos iba a hacer 5 goles. Pues lo marcó también, que no hizo ningún gol, quedamos 0-0. Pero eso nunca se me va a olvidar, de que antes de tiempo... que de ahí nació el amor de Ricardo Peláez por Pedro Muñoz, porque si lo has escuchado, él abiertamente lo dice, es que o sea, incluso platica Ricardo Peláez que dice: la peor bajeza que hice en mi vida, ¿no? Haberle escupido por defenderse, porque Pedro, que también, por supuesto, que ya nos platicó. Oye, aquí, no estás confundiendo, perdón, no estás confundiendo con García. ¿Con Luis García? Luis García. No, porque también, pero Ricardo Peláez cuenta que la peor bajeza la hizo contra Pedro, porque ya lo tenía harto y que había pasado y que le había dado casi que un gancho al hígado. Y sí, Luis García platica otra hermosa también, que se va expulsado aquí de local. Lo pellizcó, pero Pedro era duro, no era mala leche, todo, era un jugador. Fíjate, en un principio cuando llegó ahí junto con su hermano que le decían el Puma, no me acuerdo el nombre de él. José Luis, ¿no? Creo que José Luis. También era José Luis, no recuerdo. Era un muchacho que no hablaba, era muy tímido, era muy calladito. Y ese sí que se transformó completamente. Después se volvió el alma del relajo ahí en las concentraciones y en la cancha. No, se hizo muy diferente, pues, como digo, pero positivo siempre. Y justo eso platica, que lo dice él mismo, dice: es que le tenía que sacar provecho al rostro, al mal encachado, a la cara así, dice, porque nos platicaba aquí que varias, o sea, obviamente, pues no solamente lo que daba, sino también lo que recibía, y bueno, pues que era... El fútbol en aquellos años era diferente, Carlos, a ti te tocó, sí. Y que te puedo platicar yo a ti, ¿verdad? Pero se valían los jugadores también de muchas otras posibilidades que hoy las cámaras no permitirían, ¿no? No, ahorita te desnudan completamente, no puedes hacer nada.
Sí, totalmente. También estaba como árbitro, ¿te Ah, acuerdas de claro. aquella jugada en Morelia? No sé si recuerdes ese gol o ese Sí, pues que penal, no recuerdo. engañó a mi tocayo. Engañó a su compañero, gritó como árbitro que lo hacía seguido y el portero dijo, pues ya pitaron y no era cierto. Dejó el balón y se lo metieron. Sí, sí, sí. Eso fue contra Morelia. Sí, sí, sí la platicó también esa travesura. Y evidentemente tengo que preguntarte, Carlos, sé que te gusta siempre ser muy cuidadoso con no herir susceptibilidades, pero entre todos los jugadores que te tocó dirigir, ¿destacarías a alguno, a algunos así destacadísimos, superiores, con un talento diferente, pues sí, que tú dices, estos sí comían aparte? Fíjate que eso no necesariamente lo tengo que decir yo creo que se ve y los logros de cada jugador pues, se dan, ¿verdad? Pero el primero que llegó de ese calibre fue Ramón Ramírez, ¿verdad? Todavía cuando empezaba el equipo apenas, creo que la primera temporada. Entonces fue uno de los que sí vino a hacer diferencia, Ramón Ramírez se notó. Y ha habido muchos, ¿verdad? Pero pues yo considero también, Adrián, que aquí yo destacaría más a la gente que no aparece. Yo sí quisiera hacer un reconocimiento a toda la gente que ayudó y que nadie, a lo mejor no reconocieron. Como te dije en un principio, el Santos pues nació en Lerdo, la verdad, en la casa del ingeniero se hacían las juntas y éramos puros amigos. Y luego se fueron agregando más gente a ayudar, el doctor Asada, algunos más. Entonces, esa gente yo creo que hay que reconocerle también, porque Darles voz. fueron muy importantes en momentos difíciles. O Entonces, sea, porque tú tienes ahora grandes jugadores y todo, pero las circunstancias son muy diferentes. No sé si me expliqué. totalmente, totalmente. Y el otro día lo platicaba con el licenciado de Villa, y qué bueno que ustedes los traigan a la mesa, los nombres de ellos, y que se puedan mencionar y que se sepa justamente el cariño, la pasión, y el reconocimiento, pues, a tanta gente que de una u otra forma hicieron, aportaron para la construcción de lo que es el equipo hoy en día, pues, ¿no? De lo que se llegó a construir bajo el nombre de un equipo de fútbol como Santos Laguna. O sea, ahorita mencionabas, y yo te voy a traer algunos otros nombres que me encantaría que tú mismo me complementes de ellos, porque tú pudiste haber, tú nos podrás decir más. Otro que yo entiendo, un compañero tuyo por muchos años, Julio Mendoza. O sea, el viejo, cuánto no aportó a lo largo de su trayectoria también para Santos. Ahorita mencionábamos a la Cotorra, pero dime tú, porque tú, yéndonos a esta parte de la formación, entiendo que por ahí hay otros personajes, don Andrés, Montañez, recuérdanos esas personas que construyeron, y aquí está una de mis preguntas, ¿cómo se construye? ¿Quién construye las fuerzas básicas? ¿Y quiénes son los primeros jugadores formados realmente de las fuerzas básicas de Santos? Date vuelo, por favor, Carlos, porque aquí tienes mucho que contarnos. Pues fíjate que no, porque no tanto ya. Y sería muy injusto, Adrián, mencionar a unos, porque no voy a poder mencionar a todos. Entonces, sí, gente como Julio Mendoza, Carlos Vázquez, que después de ser jugadores aportaron en otras áreas, pues esos son gente importante también dentro de la institución, que pusieron su esfuerzo, su trabajo para lograr lo que ahora es Santos, ¿no? Santos no es a partir del TCM nuevo, ¿verdad? Definitivamente. Territorio Santos Modelo. Santos es desde que empezó en el Santos Sims y hay mucha gente involucrada en la construcción de lo que es ahora Santos, ¿verdad? Todo lo que ha logrado. Y pues es normal, ¿verdad? Claro, hay gente que empieza ciertas
con sus, ¿cómo te diré? Con sus recursos, se va evolucionando, la vida va evolucionando siempre, entonces hay que aceptar ese cambio y hay que venir aceptando lo nuevo y reconocer también lo nuevo, ¿verdad? Pues ha sido muy importante todo lo que se ha logrado, pues ¿quién iba a pensar? Yo creo que nadie en aquel tiempo cuando íbamos al corona anterior, que iba a existir un complejo como el TCE, primer nivel, en el cual afortunadamente también me tocó participar con trabajos de diferentes áreas. Entonces, pues yo creo que el mérito es de todos. Claro, pero sí, sí, Carlos, vale la pena mencionar, pues a tantas personas que de alguna u otra forma, como bien lo dices, puede resultar, como dices, sí puede resultar un poco a veces injusto porque se van a escapar nombres, porque a lo mejor de tu perspectiva, de la mía, no podamos tener toda la visión completa o no podamos tener a lo mejor, pues sí, una perspectiva de nivel de participación y de acción hacia el equipo, pero al menos en lo que a ti te tocó, ¿cuántos años fueron, Carlos? ¿Cuántos años te Mira, tocó? yo estuve en la institución a partir de cuando Salvador me invita, 28 años. Y te voy a decir, 28 años en el cual, para mí, una vida, ¿no? Un aprendizaje tremendo, porque afortunadamente, pues soy una persona afortunada, ¿verdad? Te puedo decir, he dirigido o dirigí desde escuelita, infantiles de 12, 13, 14 años, juveniles, primera A, me tocó también dirigir allá en la Real Sociedad de Zacatecas, y primera división, todas las divisiones realmente. He sido coordinador deportivo, he sido coordinador administrativo, he sido auxiliar. Finalmente, mis últimos años fueron como coordinador administrativo, lo cual me dio otros conocimientos. Entonces, pues soy un afortunado porque durar tanto tiempo en una institución, que te aguante tanto tiempo en una institución, no cualquiera. Entonces, estoy muy agradecido con la institución, con las personas que me iniciaron ahí, con los que terminé, con los que fueron en muy buenos términos. Y la verdad, soy un afortunado y un agradecido. Oye, Carlos, y volviendo a esto que te preguntaba ahorita, que te decía, para ti, porque mucha gente piensa y dice, sí, Ramón, de los primeros jugadores en salir de Santos, pero bueno, Ramón venía, por llamarlo de alguna forma, formado y llega prácticamente al primer equipo. Eso es lo que yo entiendo, ya llega a debutar sí en primera división, pero ya venía de haber hecho sus fuerzas básicas en otra parte. Si yo recorro más adelante y trato de buscar a los jugadores que venían de fuerzas básicas, ya de un trabajo de fuerzas básicas, que llegan a primera división, pues me puedo encontrar nombres como el Rifle Vizcarra, un poquito más adelante, evidentemente, a Joaquín, a Campos, a Palmeros, bueno, y tú traes muchísimos nombres más, pero antes de ellos, Carlos, a mí me cuesta trabajo porque no tengo total claridad dónde se empiezan los trabajos de fuerzas básicas. Es decir, yo recuerdo en el 93-94, pues Fernando Gil, pues fue un caso diferente, porque Fernando viene de estar jugando, si no me equivoco, en el TEC, ¿no? No sé, Severo Hernández, ¿nos quieres decir quiénes son los que tú recuerdes, los primeros jugadores que ya venían producto de estos trabajos de ustedes con categorías inferiores? Pues ahora sí que me pusiste a pensar, Adrián, eso hace muchos años. Déjame ver si recuerdo alguno. Bueno, es que, bueno, sí hubo muchos jugadores que algunos llegaron, otros se quedaron a medio camino, otros lograron irse a otros lados, pero es que el trabajo empezaba desde las escuelitas, desde la Deportiva de Torreón, al mando de la Cotorrita, Sí, produjo muchos jugadores, eran claro. donde se alimentaba más a los equipos de Santos. Los, de ahí se escogían a los mejores jugadores para participar en las ligas de diferentes categorías.
Ay, canijo, pues la verdad, así que recuérdame, ¿quiénes fueron los primeros? Pues no recuerdo. ¿Te acuerdas de, cómo se llama que le decían la calaquita? David Eh, Solís. David Solís, la Calaca David Solís. Solís fue uno de los que salió de los primeros equipos que se formaban ahí como fuerzas básicas. A lo mejor no era tan bien atendido como ahora, olvídate, ahorita No, tiene no, claro. una Sí, bueno. cosa increíble. Pero pues de ahí empezaban a salir algunos jugadores, salieron, es más, en una visoría también sacamos a Rafa Figueroa, también Claro. uno de los que llegó a ser campeón, y así algunos, ¿verdad? Me, Pero me, no en específico, no me acuerdo de muchos. me haces venirme a la época de, eh, pues cuando yo empiezo ya a trabajar en Santos, en el 2005, y estaba Mauricio Peña como director de Fuerzas Básicas y tú estabas, pues, ahí mismo como su mano Pues yo derecha. era el jefe de visorías, durante 5 años estuve viajando toda la República visoreando. Me acuerdo, También fue parte del trabajo que hice. también, exacto. Y ahorita que mencionas a Rafa, pues Rafa, Osmar, Chava Vázquez, Juan Rosales, Carlos Rosales, El Bora, Mauricio Espinosa, Oye, pues tú te acuerdas más que yo de todo, de hecho todos ellos salieron de las básicas te voy a decir precisamente. por qué, Carlos, y recuérdalo, iba y te correteaba a tu oficina, ahí en las oficinas de Alberto NSO, en la zona industrial de Torreón. Carlos, la lista, ya se van al torneo de Viarello y necesito hacer la guía de medios o aquella carpetita que imprimimos con las fotos de todos, con las listas de todos, con sus datos, o iban al otro, a diferentes torneos internacionales y, Carlos, me faltan las listas, ¿cuándo puedo ir a tomar las fotos a Santa Rita? Júntamelos, pero que vayan bien bonitos, que se peinen, Carlos. ¿Te acuerdas de esos Sí, claro que correteaderos? sí. Por la primera Un encomienda trabajo que muy tuve, bonito. sí, fue formar el departamento de comunicación, que no existía, comunicación, relaciones públicas, y la primera chamba fue hacer la página web de Santos. Y con ello, no sé si tú recuerdas, yo tenía mi revista por mi cuenta que hacía una guía de consulta para los aficionados que después convertí ya dentro de Santos en la guía de medios. Y ahí empezamos y a darle reconocimiento, por supuesto, a todos, a todo el personal, no solamente al primer equipo, sino también a los de fuerzas básicas y a los chavos y a los jugadores. Y ahí venían esas camadas de esos jugadores, esos chavitos, de muchos que llegaron a consolidarse, a ser campeones, a sufrirla también en aquella temporada complicada del 2006 cuando les aventaron el paquete con, pues a muchísimos de ellos con un complejo, pues sí, una complejísima situación deportiva, pues, ¿no? Pero bueno, ahí me acuerdo ir a corretearte a las oficinas, ya que me pasaras y que me compartieras información y, en fin, pues para poder lograr la chamba también de nuestra parte. Así era, pues afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar con mucha gente como tú y pues, imagínate toda la gente que pasó durante 28 años de compañeros y todos, jugadores, oficina, directivos, tuvimos de todo, afortunadamente. Y lo más bonito que debes de atesorar, Carlos, es que todo el mundo te recuerda con mucho cariño. Carlos, estoy llegando al final de esta charla, pero, y vuelvo a pedirte, así quitándote esa modestia que siempre te acompaña. Tú ahorita nos decías, en este rol que te tocaba jugar de auxiliar técnico en muchas ocasiones con diferentes técnicos, pues que a todos les aprendías. Con tu gran actitud positiva que siempre te ha distinguido, pues tenías esa cualidad de decir, bueno, pues déjame les aprendo, déjame aprovecho esta oportunidad en mi vida para crecer, pero debe haber, Carlos, que tú identifiques gente que te haya aprendido a ti, gente que pueda hoy por hoy encontrarte y darte un abrazo y sentirse agradecido contigo. ¿Nos puedes confesar así a quienes tú identificas, pues que les dejaste algo positivo en sus caminos? Pues yo espero que muchos, Estoy seguro que sí, pero dinos. mira, te voy a decir uno porque sé el que leí hace poco que me mandó un agradecimiento, ¿verdad? No sé si te ubiques bien a Roberto Martapia.
Claro. Él estuvo como jugador en un equipo de segunda, desde segunda ahí andaba dando guerra. No se le da, pero se empieza a arrimar ahí a Santa Rita, en los campos de tierra. Me decía que quería que se lo dejaba ahí, ver, sí, no como jugador, ya como entrenador y todo. Y su insistencia fue tanta que iba más que nosotros, yo creo. Y luego, pues ya se le dio la oportunidad de una vacante y ya lo metimos ahí como entrenador de un equipito. Y él creció mucho, él llegó, no sé si ubicas de quién te estoy hablando. Por supuesto, sí, Carlos. La primera vez que fue auxiliar aquí bueno, él estuvo de titular como en la 17, la 19, no sé, fue campeón varias veces. Y acaba fue auxiliar de uno de los entrenadores que se acaban recientes de acá de Santos. Y creo que después lo mandaron, estuvo un tiempo en las selecciones nacionales. Es correcto. Acaba de regresar y lo acaban de nombrar director de Fuerzas Básicas. Coordinador de Fuerzas Básicas. Sí, a mí me da mucho gusto porque es un excelente muchacho. Sí, es un... Me dio mucho gusto que él dijo que me mencionó y me dijo que yo había sido su maestro. Entonces eso te llena satisfacción y te das cuenta de que afortunadamente hay gente agradecida y que no es en vano lo que tú hiciste, ¿no? O sea, de alguna manera ayudaste a alguien. Por supuesto, sí, Roberto Omar Tapia, lo recuerdo desde muy chavo, sí, pegado ahí con ustedes, siempre en Santa Rita, desde Santa Rita. Muchacho y muy constante, eso sí, siempre serio, siempre trabajador, siempre educado, sí. Y claro, yo igual que tú le deseo el mejor de los éxitos ahora en su encomienda como director de Fuerzas Básicas de Santos. Viene sí de tener muy buenos resultados en la, si no me equivoco, la sub-16, como director técnico de la sub-16 de la selección mexicana, de la selección nacional. Creo que ha sumado a su carrera mucho, después de mucho picar piedra, de aprenderles, de crecer, y ojalá que la lección más importante o el mayor aprendizaje que se quede de ti sea en lo personal, porque Carlos, independientemente, y voy a terminar con lo que empecé, el único director técnico que jamás perdió como local, Carlos Labanán Ortiz, y bueno, más allá de esos grandes laureles que pudiera acompañar tu carrera, pues para mí lo más importante es que no conozco una sola persona que pueda referirse mal de ti. Todo el mundo que conozco siempre habla bien de ti. Ojalá que esa sea la mejor lección que haya aprendido Omar Tapia, porque pues sí, eso lo va a hacer triunfar y crecer en su vida. Carlos, de verdad aprecio muchísimo todo el tiempo que nos regalaste. No sé si tengas algo más que tú quieras agregar o que tú digas, Adrián, déjate platico esta última anécdota, recuerdo, vivencia, de todo yo creo que no, te agradezco mucho este espacio y con gusto lo hago porque yo siempre he dicho que el fútbol es para hacer amigos y afortunadamente yo tengo muchos amigos, ese es un valor muy, muy bueno y pues no sé, ¿qué más te puedo decir? Estamos aquí a sus órdenes, estamos aquí tranquilos ya en casa con mi familia que Dios me regaló, la cual soy muy feliz, muy satisfecho, ya muy tranquilo observando y viendo y oyendo nada más, porque pues hay que seguir ahí más o menos a medias, aunque sea dentro del medio futbolístico, ¿verdad? Y te agradezco mucho tu entrevista y pues estamos a tus órdenes aquí, no me gusta parecer mucho, pero contigo hago la excepción porque eres un gran amigo. Gracias, Carlos. De verdad que lo aprecio muchísimo el tiempo. Como estoy seguro que también la gente que pueda disfrutar de este capítulo va a disfrutar mucho el haber escuchado de ti todas las anécdotas y recuerdos que nos trajiste el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo gigante, muy amable. Gracias. Gracias, Adrián. Estamos en contacto.